aquí en Consultándole a Gloria H, que podría ser un conversatorio, porque me parece más que consultar cómo podemos intercambiar ideas. Ustedes pueden escribir a la página, pueden escribir al canal, pero intercambiar ideas es bien importante. Y saben que uno de nuestros temas, dijéramos, preferidos, porque genera mucha polémica, es revisar el concepto de la familia. Hemos tenido la idea de que las familias son perfectas, de que las familias siempre quieren lo mejor, y estamos encontrándonos con verdades muy profundas, como por ejemplo que en la familia, en la casa, en el hogar, es el sitio más peligroso para una mujer y para un niño. Hoy en día exigieron abrir los colegios con urgencia en muchas partes del mundo, porque los niños y las niñas en casa no estaban lo mejor cuidado. A veces ir al colegio o a la escuela era una manera de cambiar de ambiente y encontrar escenarios más tranquilos, más positivos y más pacíficos, donde ellos podían respirar y salir de la opresión que podían tener en casa, donde las peleas de papá y mamá, el espacio cerrado, no tener amigos, los podía sentir que estaban asfixiados. Pues bien, esa historia de la familia, de la muy buena familia, donde todos nos queremos y amamos, nacida un poco de la imagen de la sagrada familia, un papá y una mamá y unos niños, cada vez está siendo más cuestionada, pero no cuestionada porque sí, injustamente por hacer resistencia o tirarle piedras, como diríamos popularmente, no, porque se está destapando que la familia muchas veces ha sido un maquillaje. Hay familias maravillosas, hay gente buenísima, pero no es fácil querer a personas que escogieron nacer en un grupo familiar, un papá, una mamá, unos hermanos, los cambios de familia, las familias disfuncionales, las nuevas familias, todo esto, querernos a nombre de la sangre, pues no es realmente una garantía de que las cosas van a salir bien. Pues bien, una mujer de Carolina del Sur se le ocurrió poner en su cuenta de TikTok algo que fue absolutamente polémico, donde dice que los hijos no tienen por qué querer en automático a sus padres, que los hijos no les deben nada a su padre y a su madre. Pues ya se imaginan, y me imagino que allí tú sentado también puedes estar construyendo unas respuestas. Uy, pero qué locos, qué mal agradecidos, qué ingratitud. Vamos despacio, partiendo de la base de que no tengo que querer por cuestiones de sangre, tengo que querer si yo me gano el cariño. Entonces muchas veces se han concebido los hijos primero creyendo que nos van a tener que querer y que es la obligación de ellos cuidarnos después, y eso no es cierto. A veces precisamente a nombre de esa sentencia cultural de que son mis hijos y me tienen que cuidar, los maltratamos de tal forma, los agredimos de tal forma, creyendo que el cariño y la obligación consanguínea van a hacer que me quiera y que esté conmigo en cualquier momento. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué tanto los hijos tienen la obligación de devolverle a sus padres lo que ellos hicieron por ellos cuando eran niños? Estoy teniendo muchísimas consultas de ese calibre, donde se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Me dedico a cuidar a mi madre o tengo mi propia familia? Mis padres están en situación lamentable y no sé qué hacer con ellos. ¿Me cuido a mí misma? ¿Tengo derecho a mirar para adelante o los cuido a ellos? Eso es un tema bien importante, y la mujer abrió una polémica porque cuando dice que los hijos no tienen ninguna obligación con sus padres, porque los padres los traen a la vida esperando que sean responsables del compromiso que tienen con esos muchachitos que ellos decidieron engendrar. Entonces, cuando los niños nacen, hay que educarlos, hay que darles lo mejor de cada uno. Papá y mamá tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de cuidar a sus hijos que escogieron traer a la vida. Pero cuando crecen, si han sido maltratadores, si han sido hostiles, si han tenido preferencias con unos más que por otros, no pueden esperar, por favor, que esos niños o esas niñas los quieran y les deban obligación y gratitud cuando sean adultos. Yo creo que eso es bien
necesario analizarlo, porque debe haber gratitud, pero la gratitud se gana. La gratitud es algo que se debe conseguir no de un día para otro, sino de acuerdo a lo que hayas hecho. Si te la ganaste, pues entonces puedes recibir un agradecimiento, pero si has sido maltratador, si has sido una persona hostil, no esperes que eso se devuelva y que eso de pronto pase como si no hubiera sucedido nada y merecer tú un reconocimiento y un agradecimiento de tus hijos. La mujer recibió muchos comentarios en sus redes, le dijeron que no, que de alguna manera era en automático como se debían de querer a los padres, y no es verdad. Le dijeron también que debía de la gratitud ser natural y mirar todo lo que los padres hicieron. Lo que los padres hicieron era una obligación, pero si tú no tratas bien a esos hijos, no esperes entonces que te lo devuelvan. A veces la responsabilidad es tan grande y quedan atrapados en una culpa muy fuerte, y de esa manera quedan entonces, como quien dice, sin la libertad de movimiento, y muchos podrían decir: ¿para qué nos trajeron al mundo? Yo no les pedí que lo hicieran, entonces por favor no me obliguen a devolver. Acuérdate que tú recibes lo que siembras, y muchas veces si tú siembras con hostilidad o con situaciones difíciles, significa que vas a recibir un poco o una indiferencia, o vas a llenar de culpa a esos hijos, y no es realmente lo mejor que se puede hacer. Creo que en este momento es importante la frase de la señora que ha generado tantísima polémica: ¿qué tanto le deben los hijos a los padres? Revisa tu historia, porque estás esperando que ellos te devuelvan, estás esperando, los vuelves a ellos muletas emocionales tuyos, como si fueran bastones que te tienen que cuidar, y ahí llegaba en determinado momento, en épocas anteriores, a que se sacrificaba siempre a uno de los hijos para que cuidaran a los padres. No se les permitía ni siquiera que tuvieran una independencia económica y emocional, sino que obligaban por lo general a una mujer a que se quedara al lado de ellos cuidándolos, como si la idea era: uno de los hijos tiene que quedarse allí encerrado al lado de sus padres, lo cual no es cierto. Y esta mujer solamente podía encontrarse libre en el momento que sus padres murieran, y casi que desear que murieran pronto para poder, si ella empezaba a vivir ya de pronto a los 40, a los 50 años, a los 60, amargada, envenenada, llena de rabia o victimista a morir, pues ya no le quedaba otro sentido de la vida sino arrastrar los años que le faltaban. Entonces, cuidar a los padres es una obligación de los hijos. Es una pregunta interesante, y es válida que ahora, tranquila, si eres papá y mamá de hijos pequeños, mires cómo los estás criando, y entender tu papá y mamá cómo tienes que vigilar tus finanzas, tu presente y tu futuro, para que no te conviertas en una carga para los hijos. Hay momentos en que no tenemos vida propia y creemos que los hijos son aquellos que le dan sentido a nuestra vida. Son temas absolutamente polémicos, pero yo soy partidaria de que los hijos, por gratitud, lo deben hacer si se han merecido en una buena relación de padres e hijos. Si se ha merecido ese agradecimiento, vale la pena. Pero si no se ha merecido el agradecimiento, allí va a haber rabia, rencor, va a haber obligatoriedad y va a haber una molestia muy grande. La famosa teoría de la lotería: ¿a quién le tocan mis papás este fin de semana? Si son 2 o 3 hijos, nos los turnamos. Si es un solo hijo, posiblemente sea una carga, porque tendrán que escoger: tengo que ir a visitar a mis padres, tengo que visitar a mi compañera si tengo novia o novio, y realmente es muy polémico. Ojalá la independencia siempre es la mejor garantía, la autonomía. Tú, si eres papá y mamá joven, ¿qué estás haciendo por tu presente? ¿Qué estás haciendo por tu hijo o tus hijas? ¿Y qué estás haciendo por tu futuro? No trates de construir una relación de culpa donde les caiga el peso de tu vida a tus propios hijos en el futuro, porque la vida no va a ser fácil. Cada vez vivimos más años. Antes no se imaginaban siquiera que un padre o una madre pudieran vivir. A los 50 años se morían, y si a los 50 años se morían, no había que cuidar padres y madres en estado de 60, 70, 80 años. El mundo está cambiando en unas proporciones tan grandes
que ahora el planteamiento inicial es qué tanto los hijos deben de agradecer y cuidar a sus padres cuando sean mayores, o esa obligatoriedad de cuidar bien a los hijos no es los cuido para que me devuelvan y a la vez en la vejez me cuiden a mí. Si tú traes hijos al mundo, acuérdate que es tu responsabilidad, pero no pases facturas ni cuentas de cobro. Vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema muy polémico y muy del siglo XXI, muy del momento de ahora. Cada vez las cosas cambian en forma exagerada, las situaciones, las familias, las residencias, las herencias, la salud, todo está cambiando en proporciones increíbles y tenemos que cambiar el chip de la obligatoriedad, de la familia perfecta, de lo que le debo a mis padres, de la obligatoriedad con ellos, de la eutanasia, la muerte, la salud emocional, la salud física, temas que tienen que ver con qué tanto los hijos deben cuidar a sus padres cuando hayan crecido. Abrimos la polémica, empieza a pensarlo, que te puede tocar a ti una de esas preguntas.